política que tiene que ver con el cierre de las listas que va a ser este próximo sábado a las 12 de la noche. A ver, quedan varias incógnitas, ¿no? Ahí lo vemos a Alberto Fernández, que todavía sigue negociando con Sergio Massa. Bueno, hoy incluso Felipe Solá deslizó la posibilidad de que finalmente sea candidato a diputado nacional. Es una de las alternativas, es lo que se está negociando. Ya incluso el fin de semana trascendió que Massa tuvo algún encuentro con la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Seguramente va a haber un próximo café, ¿no? Como que ya tomaron la semana pasada Alberto Fernández y Massa, y obviamente la definición de para qué lado va a terminar jugando el ex intendente de Tigre, que en algún momento incluso se lo vinculó con la Casa Rosada y con la posibilidad de que formara parte del actual gobierno, lo cual quedó descartado después de aquella convención del Frente Renovador, donde lo intimaron, por decirlo de alguna manera, a que termine rompiendo con la Alternativa Federal y se sume finalmente al kirchnerismo. Bueno, están con nosotros Ariel Basteiro, que es un reconocido político de amplia trayectoria. Está también el doctor Enríquez, que es, si se quiere, uno de los primeros legisladores del PRO, allá por a principios de la década del 2000, cuando comenzaba el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, hoy diputado de la Nación. Y preguntarle, doctor Enríquez, ¿cómo lo ven desde el gobierno, desde su mirada, estas distintas batallas que fue perdiendo el gobierno nacional en las provincias? En primer lugar, no creo que hayamos perdido batallas. Yo creo que se trata de elecciones provinciales que están muchas veces alejadas del contexto nacional, por un lado, y por el otro lado hay que pensar de que gracias a que hemos impuesto el federalismo fiscal, es algo que se ignoraba totalmente la aplicación de la ley 23.548, la ley de coparticipación, porque teníamos un gobierno, el kirchnerismo, que disciplinaba con el látigo y la zanahoria. O sea, si te portás bien, te doy lo que legítimamente te corresponde. Este gobierno no ha hecho concesiones graciosas. Este gobierno ha cumplido con la ley. De 24 provincias que estaban en rojo, todas o casi todas, 20 hoy tienen superávit. Había provincias que no podían pagar los sueldos. María Eugenia Vidal se encontró en la provincia de Buenos Aires que no tiene un peso para pagar sueldos. Alicia Kirchner tuvo un incendio en Santa Cruz. Entonces creo que esto se debe en parte a que esos oficialismos provinciales se han visto robustecidos con la gran cantidad de obra pública que, gracias a este reparto, que vuelvo a repetir, no es una canonjía ni una concesión graciosa, sino que lo que legítimamente corresponde, este federalismo fiscal, el arte del acuerdo que impuso el presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su gestión, esto ha permitido que esos oficialismos provinciales ganaran, con excepción de 2 lugares, Tierra del Fuego y Santa Fe. Pero ninguno de los que ha ganado hasta ahora agradeció, o por lo menos tuvo un gesto. Yo siempre digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Ninguno tuvo un gesto de agradecimiento hacia ese cumplimiento de la ley. Fíjense lo que estamos hablando, cumplimiento de la ley que había sido avasallado. Entonces, me gustaría sumarlo también. Con una sola excepción. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que reconoció que la pujanza que hoy se encuentra en Jujuy, con la Ruta 34, con el tema de el litio, energía renovable, que ha permitido a esa provincia desarrollarse. Esto ocurrió en otras provincias y lamentablemente no ha habido un reconocimiento por parte de los gobernadores provinciales. Ariel, ¿lo ves así como Jorge? ¿No lo ves como una derrota de Cambiemos en la provincia? Es claramente una derrota de Cambiemos en estas 14, 15 elecciones que hubo en los últimos meses, en los últimos 2 meses. Demuestra el sentimiento que hay en la calle, que hay en las provincias, que hay en cada una de las grandes ciudades, una situación económica que aprieta y mucho a los sectores populares, gobernadores que no quieren saber más nada con Macri ni con el gobierno de Macri porque tuvieron que endeudarse para poder salir adelante y cubrir gastos corrientes que el gobierno nacional, a diferencia de lo que dice Enrique, no gira o cortó esa posibilidad. En los municipios, por ejemplo, han dejado de cobrar el fondo de la coparticipación que estaba a partir del impuesto de las retenciones a la soja. Eso es un impacto muy fuerte en gobiernos provinciales y en gobiernos municipales. Demuestra fundamentalmente que cada uno de los gobernadores que ganaron y que se encolumnan detrás de la figura de Alberto y de Cristina,
Obviamente que no van a saludar ni van a agradecerle a Macri, porque creo que es responsable de la pena que hoy tienen en cada una de las provincias los habitantes de cada una de esas provincias, de cada uno de estos municipios, del conurbano, donde la situación es pésima, muy mala. Están camino normalmente Ituzaingó, el distrito de donde provengo, y la situación de los vecinos es desesperante, no pueden pagar tarifas, no pueden comer. Estaban recién mostrando esta situación en General Rodríguez, y es casi repetida en cualquier lugar del conurbano. Quería contestarle. Por un lado, este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, que un 63% del gasto primario era gasto social, este gobierno lo llevó al 80%. En muchos casos, no me hagas ese gesto. Pero por no me hagas ese gesto. Por un lado. Y por otro lado, lo que yo estoy diciendo, y acá disiento nuevamente con Ariel, lo que yo estoy diciendo es esto: las obras nuestras se ven en realizaciones concretas, Metrobús, cloacas en el conurbano bonaerense. Pero perdóname un segundito, el PAMI que ha sido saneado, el Metrobús fantasma que hicieron en Morón, vaya a ver el Metrobús, 3 kilómetros, no son fantasmas, 3 kilómetros de Metrobús, de 3 kilómetros, un Metrobús fantasma, disculpame, 2 pasajeros, 3 líneas de colectivo. ¿Conocés el Metrobús de La Matanza, por ejemplo? No tenés ni idea, entonces no podés hablar así. Y por otro lado, y déjame terminar de hablar, te escuché respetuosamente. Es inversión social, disculpame, no es gasto social. Te escuché respetuosamente, que déjame terminar de hablar. Déjame terminar de hablar, porque vos venís con el argumento demagógico de la heladera, con el argumento... no es demagógico, es el término. Lo invito a caminar las calles, que seguramente usted no las camina, vamos acá a Constitución, acá a la vuelta, vamos a ver si la gente lo tiene. Ha sido reorganizado, cuando recordemos que había 16.000 sillas de ruedas tiradas en el PAMI, que había sido un gasto escandaloso, y los usted sabe dónde discapacitados está la silla de rueda hoy? Están en el mismo depósito, sin arreglo, están sin prestaciones, las entregaron, no dan los remedios. Las entregaron. ¿Qué van a entregar? ¿Saben dónde están? Guardadas en los astilleros, como lo denunciaron los mismos periodistas, que las sillas de ruedas estaban en los astilleros, porque no estaban reparadas, se las llevaron y las metieron adentro de un container habla más o algo parecido. parecido. Que yo va a tener razón. Gasto social no es... Si ustedes pasan hechos matan al relato. Las jubilaciones, los planes sociales o la pensión universal que ustedes dieron y lo borraron con el codo, eso es inversión social. Le vuelvo a repetir, la verdad que así estamos como estamos con del gasto legisladores como usted, es gasto que nunca social. se reunieron en la comisión de social. Así no se puede entenderse. 80% del gasto social hoy es del gasto primario, es gasto social. Contra el 63%. No es gasto, pagando, es inversión. Inversión social, llamémoslo. Bueno, sí. pero, discúlpeme, pero también tome en cuenta que se jubilaron, y eso lo estamos nosotros soportando, más de 2 millones de personas que no habían realizado aportes. Soportando porque lo hemos hecho, porque hemos aumentado la UH. Usted dice que ustedes están soportando. No, soportando. Pero escuchen lo que está diciendo. Soportando, no. A 3 millones y medio de jubilados y jubiladas. No, perdón. Aportaron los 2 millones que no aportaron. Sí, los 2 millones porque que no aportaron. Con los impuestos, señor diputado. Marcelo, aportan con sus impuestos. No, con los impuestos aportamos todos. Estoy hablando de los aportes previsionales. Los aportes previsionales no hicieron. Y no es que digamos que lo estamos soportando, lo tenemos que sufragar nosotros. Así estamos como estamos, con legisladores que nunca se reunieron en la Comisión de Previsión Social y usted creo que lo integra. No, yo no lo integro, pero he actuado activamente en ese tema y estoy permanentemente en contacto con la gente del ANSES y del PAMI y sé lo que están haciendo. La expresión del doctor Rodríguez muestra cómo considera este gobierno a las personas, a los seres humanos, a los jubilados. Ellos tienen que soportar supuestamente algo que estas personas... No lo dije soportar a los jubilados, soportar el gasto que han generado. Bueno, por eso, justamente eso estamos hablando. Que no tenían pero haga un punto, doctor, porque usted que cree que le va a la razón porque monopoliza la conversación, el diálogo. Entonces, haga un punto, escucha en todo caso y después debata y da su opinión. Yo le digo, la visión que tiene su gobierno, absolutamente centralizada, autoritaria y deshumanizada, tanto en los trabajadores como en los jubilados, se refleja en los resultados. Acá no hay que discutir fotos, como usted dice, relato, el pasado, la silla de rueda. Discutamos políticas, discutamos los resultados de las políticas. La inflación imparable, los alimentos y los medicamentos aumentaron el doble que las paritarias de los salarios,
pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pérdida de trabajo registrados, 250.000. Entonces es inviable un gobierno así, es inviable un país así. Y yendo a las elecciones, esto que, aunque usted no lo quiera reconocer, el gobierno nacional ha perdido en todas las provincias que ha disputado y en muchas de ellas inclusive ha quedado en tercer lugar, no en segundo lugar. No es el gobierno nacional, es el gobierno provincial el que pierde. Fíjese, no es el gobierno nacional. No. Las elecciones son los provinciales, argentinos no son somos todos argentinos, todos votamos para gobernador pero votan con y una todos realidad vamos a local. votar para presidente. Entonces, pensar que el que votó en contra de Macri va a votar a favor es una visión equivocada. Me quedo con lo que decía Enrique hace un rato, que hechos mata relato. No hay un hecho más democrático, más potente que el voto de la gente. Y el voto de la gente es el que mata el relato de Cambiemos. En elecciones provinciales. En elecciones provinciales, municipales, nacionales. De hecho, de última, esto que está sucediendo en las elecciones provinciales está anticipando lo que se viene en octubre o lo que se viene en agosto. Un triunfo rotundo de Cristina, de Alberto. Vamos a ver Fernández. Perdón. A partir de la creo que crisis podemos llegar a ganar en primera vuelta. Este país, la crisis económica, la crisis económica no es culpa del gobernador, es culpa del Pero el mal nacional. manejo de las finanzas en las provincias han sido muchos casos mal manejo de los gobernadores. Vidal endeudó la provincia. La obra de Vidal, los demás gobernadores sí, Vidal no. Vidal endeudó la provincia como ninguna antes ningún otro gobernador lo había hecho. Habíamos quedado que íbamos a hablar. Vos pedís respeto, dejá que te voy hablando. A ver, pero tampoco Vidal endeudó la provincia como ningún otro gobernador en la historia de nuestra provincia. No, por favor, no queremos decir. Vaya a ver los hospitales que están sin abrir. Pero perdóname, las obras están en la provincia. ¿Dónde están las obras? ¿Vos vivís en el conurbano? Pero transito en el conurbano. Yo vivo en el conurbano. Pero por favor. Es una ametralladora de dichos y la verdad que primero nosotros hacemos autocrítica, pruebas al canto que cuando hemos tenido que corregir política lo corregimos, por un lado. Por el otro lado, pensemos que acá se rifaron 150.000 millones de dólares en tema energético. Hoy los mismos barcos que antes traían el gas, hoy lo llevan, lo exportan. Hemos gastado 155.000 millones de dólares en algo perverso como fueron las de Gas Sky de Moreno, con $1.16 que después se conseguía 9. Y así podría seguir. Liquidaron 55.000 millones de reservas con esa maniobra intrincada que fue justamente foco de la corrupción. Ellos sin contar, no voy a entrar en los bolsos de López, en los cuadernos que dice, ahí se robaron. Pero por favor, ahí se robaron un PBI entero. Los bolsos de López, bueno, de vuelta, los hechos están a las claras. Pero qué claras, si ayer tuvimos un apagón de 13 horas y todavía perdón, ahora vamos, energético. ¿querés que hablar del apagón? Que la gente está tirando la comida porque no la puede vender. Cristian, pará, el populismo demagógico de siempre. Va. Los diputados de ustedes... Preferible ser populista y no conservadores. Somos progresistas auténticamente. Dejalo terminar el doctor. Pero no puede estar diciendo barbaridades. Termino. La barbaridad la decís vos y no te critico así. No, porque lo que estás haciendo, ¿sabés lo que es? El fascismo autoritario que quiere imponer el kirchnerismo. Eso es fascismo, no dejar hablar a nosotros. Y sigo adelante con esto. Cuando estamos hablando de lo que hemos hecho nosotros, las AUH que han aumentado como nunca habían aumentado proporcionalmente durante los gobiernos anteriores, pero además nosotros no queremos que la gente siga percibiendo siempre la AUH. Por eso también hemos generado una ley que es la ley de la industria del conocimiento, que permite un desarrollo potentísimo en áreas como la robótica, la telemática, la informática, etc. Y por el otro lado, estamos generando condiciones de trabajo necesarias a través de leyes que permitan desgravaciones impositivas para las pymes. Esto todo en el marco, porque tenemos que ver de dónde arrancamos. Repartidores de pizza, en bicicleta. Esos son los empleos que están generando. Arrancamos de menos 10 con la casa destruida. Pero que somos de a uno. Se hizo, perdón. No escucharon, no, me parece que no escuchan. Hablé de 150.000 millones de dólares que se fueron en energía. Cuando el mundo crecía el 10%. La gente está tirando la comida
producción de petróleo 50 y el millones de 42 personas de sin energía y de luz. gas, en la Energía. Argentina caía en el nivel. La energía está atada a la producción. La energía está- Si no hay producción, más vale que sobra No sobra Pero ¿qué energía va a ¿Cómo que no? sobrar? Hoy Porque producción, justamente hoy se cayó la producción teníamos la matriz en un energética 70%. totalmente destruida. por Teníamos unas favor. licitaciones de obra pública espantosas. Hoy tenemos licitaciones transparentes que permiten ahorrar Sí. hasta un 50%. Licitaciones ¿Sabe vaya qué? Necochea, las ¿Sabe qué? antenas, la ¿Sabe qué? eólica, Cristian, los cosos de ¿sabe eólico qué? que están en Necochea ahí, tirados, arrumbados, Yo porque, creo, porque están metidos ahí y no los simplemente, pueden sacar. se nos Por terminó el tiempo. favor. Quiero Permite decir parece esto que una me falta. preguntabas vos. Esto ¿Por qué justamente, es ¿saben tan lo que es esto? importante el tercer Esto espacio? justamente kirchnerismo de estado puro.